Los audífonos que venían con el iPod original no podían ajustar el volumen, no había ningún botón ni deslizador en el cable, y si querías subirle, tenías que sacar el iPod de tu bolsillo y girar la rueda de desplazamiento. Tampoco había micrófono, pero eso importaba menos en 2001, ya que el iPod no podía hacer llamadas y definitivamente no tenía cancelación activa de ruido. Así que lo único que te separaba del sonido del tráfico era una cubierta de espuma negra que Apple incluía en la caja. Hoy en día, Apple vende audífonos que miden tu ritmo cardíaco, traducen una conversación en tiempo real y funcionan como un aparato auditivo. La evolución entre esos dos productos es una de las más interesantes en la historia de Apple, porque durante los primeros 15 años el negocio de audífonos de Apple no apareció en un solo documento financiero. Mientras que hoy en día es una categoría que gana más que la mayoría de las empresas de la lista Fortune 500, cuando Steve Jobs subió al escenario en el auditorio Town Hall de Apple en 2001, la estrella del evento fue el iPod, mientras que los audífonos incluidos solo se mencionaron brevemente. De hecho, Apple nunca les dio un nombre oficial. Sus propios materiales de marketing los llamaban audífonos para iPod o audífonos tipo earbud para iPod. Lo más cercano a un identificador oficial era el número de parte en el empaque, que es lo que los coleccionistas usan hoy en día al comprarlos o venderlos. Su diseño era bastante simple. Dos pequeños audífonos circulares con un solo transductor de audio cada uno, conectados a un cable blanco delgado con un conector de 3.5 milímetros. También había dos pares de cubiertas de espuma opcionales, que eran el único ajuste de tamaño que Apple ofrecía. No había micrófono, botones ni sensores, sin resistencia al agua y sin cancelación activa de ruido, lo cual en ese entonces existía casi exclusivamente en audífonos de diadema que costaban varios cientos de dólares y tenían su propia batería. El volumen, cambiar de pista, reproducir y pausar, todo tenía que controlarse con la rueda de desplazamiento. Así que si tu iPod estaba en una bolsa o en el bolsillo, tenías que estarlo sacando constantemente, lo cual era un retroceso para algunos usuarios, ya que Sony había estado vendiendo Walkmans, controles remotos integrados en el cable desde los años 80. Y aunque la calidad de audio no era excelente, el principal problema era la comodidad. Muchas personas se quejaron de que los audífonos eran demasiado grandes, causando sensibilidad o dolor con el uso prolongado. Por suerte, se veían mucho mejor de lo que se sentían. Hoy en día todos estamos acostumbrados a ver audífonos blancos, pero era algo extremadamente raro en 2001. Antes de Apple, fabricantes como Sony, Panasonic y Philips solo vendían audífonos en negro o gris, porque así era como se veía el equipo de audio y nadie lo cuestionaba, pero Apple ya estaba haciendo las cosas de manera diferente. Su laptop en ese momento, la iBook, tenía una carcasa blanca con un cable de carga blanco y un adaptador de corriente blanco. Su iMac, también blanca, venía con un teclado blanco y un mouse blanco, accesorios que normalmente siempre habían sido negros o grises. Así que no fue sorpresa que Apple hiciera su reproductor de música y audífonos blancos también. Pero esta vez la decisión fue mucho más trascendental. Todo comenzó en 2003, cuando Apple y la agencia de publicidad Shy Chiat Day lanzaron la campaña de siluetas, presentando a un bailarín representado en negro puro con un fondo brillante y colorido. Las únicas dos cosas en todo el encuadre con algún detalle eran el iPod blanco y sus audífonos blancos. Esos anuncios aparecieron en televisión, espectaculares, autobuses y revistas durante años. Funcionaron muy bien, ya que el cable blanco del iPod podía verse desde 30 metros de distancia, lo que significaba que todos a tu alrededor sabían exactamente qué reproductor de música tenías sin siquiera verlo. Apple había convertido un cable de audífonos en un símbolo de estatus, un logro impresionante para un accesorio incluido. Los audífonos en sí fueron revisados en 2003. Apple había recibido quejas de que los originales eran demasiado grandes, así que la segunda generación se hizo más pequeña, y Apple añadió un deslizador de plástico en el cable que te permitía juntar los dos audífonos, evitando que se formaran enredos terribles en tu bolsillo o bolsa. Esa versión venía incluida con la segunda generación de iPod hasta los primeros modelos de la quinta generación, junto con el iPod mini, el primer iPod Nano y los primeros iPod Shuffle. Luego, en 2004, Apple empezó a vender audífonos como un producto independiente por primera vez. Los audífonos internos para iPod costaban $39 y fueron los primeros de Apple en colocarse más profundamente dentro del canal auditivo. Venían con 3 tamaños de tapones de plástico y Apple afirmaba que tenían una mejor calidad de sonido y una mejor respuesta de bajos. Pero no eran tan buenos como se anunciaba. Los críticos señalaron problemas con el ajuste, el aislamiento de ruido y la relación calidad-precio, y Apple descontinuó el producto 4 años después, en 2008, sin lanzar una versión actualizada para reemplazarlo. Ahora, aunque puede que no hayan funcionado bien ni se hayan vendido mucho, los audífonos internos para iPod son una parte importante de la historia de Apple. A partir de enero de 2004, los audífonos de Apple eran algo que podías comprar por separado. Aunque en ese entonces sus ingresos eran mínimos, Apple ni siquiera los mencionaba en sus reportes trimestrales de ganancias. En su lugar, se agrupaban junto con fundas, bases, bocinas y iTunes. Los últimos de los audífonos clásicos llegaron en 2006. Apple revisó el diseño por tercera vez, con un alivio de tensión un poco más largo, donde el cable se unía al auricular, una rejilla de altavoz un poco más pequeña, y los indicadores de izquierda y derecha se movieron del exterior de la carcasa al interior. Así que nada interrumpía el diseño blanco y limpio cuando los usabas.
Ahora, a pesar de que ya habían pasado 5 años y 3 generaciones, los audífonos de Apple todavía no tenían botones de control de audio, pero en 2007 eso cambió, y todo fue gracias al iPhone. Dentro de su caja había un par de audífonos blancos que se veían casi exactamente como los del iPod, excepto que a unos centímetros abajo del cable izquierdo había una pequeña cápsula de plástico que contenía un micrófono y un solo botón. Un apretón a la cápsula podía reproducir o pausar el audio, contestar o terminar una llamada, o saltar una pista con un doble apretón, pero lo que no podía hacer era cambiar el volumen. Para eso, todavía tenías que meter la mano en tu bolsillo y usar los botones de volumen del iPhone. La cápsula de los audífonos también tenía un problema de durabilidad, estaba cerca de la boca y acumulaba humedad. A veces se acumulaba suciedad, lo que provocaba que los botones y micrófonos dejaran de funcionar correctamente. Al mismo tiempo, Apple lanzó su primer auricular inalámbrico, 9 años antes de los AirPods, aunque realmente no estaban en la misma categoría de producto. El auricular Bluetooth para iPhone costaba $129 al momento de su lanzamiento, luego se redujo a $99 y era un solo auricular inalámbrico para llamadas telefónicas. No podía reproducir música en absoluto. En cambio, la gente lo mantenía en la oreja todo el día para que contestar llamadas fuera tan simple como presionar un botón en el auricular en lugar de buscar apresuradamente su teléfono y llevarlo a la oreja. También tenía una forma única de emparejarse con el iPhone. Apple incluía una base con el auricular que podía cargarlo junto con un iPhone al mismo tiempo, y cuando ambos estaban conectados a la base, el auricular se emparejaba automáticamente con el teléfono, sin tener que entrar en configuraciones ni navegar por ningún menú. iOS luego le daba al auricular un icono dedicado en la barra de estado y mostraba su indicador de batería junto al del teléfono, lo cual es un enfoque similar a cómo funcionan los AirPods hoy en día. Ahora, en 2008, Apple empezó a tomarse en serio sus audífonos. Fue entonces cuando presentaron dos productos. El primero fueron los audífonos de Apple con control remoto y micrófono. Costaban $29 y presentaban el mismo diseño de auricular que antes, pero la cápsula de plástico se actualizó a 3 botones en lugar de uno. Subir volumen, bajar volumen y un botón central para controlar la reproducción de audio y las llamadas. Estos botones también eran mucho más fáciles de presionar y tenían un clic satisfactorio cuando los apretabas. El micrófono era más duradero que antes y permitía a los usuarios hacer grabaciones de voz directamente en su iPod. El problema era que la cápsula actualizada solo funcionaba con los 3 modelos más recientes de iPod, el Nano de cuarta generación, el iPod Classic de 120 GB y el iPod Touch de segunda generación. El segundo producto era aún más ambicioso. Los audífonos Apple In-Ear con control remoto y micrófono costaban $79 y tenían un woofer y un tweeter en cada auricular, dividiendo las frecuencias bajas y altas entre 2 transductores dedicados, de la misma manera que lo hace una bocina de estantería, en un paquete del tamaño de un auricular. Apple afirmaba que su rendimiento de audio estaba a la par de audífonos que costaban 3 o 4 veces más. Cada auricular estaba cubierto con una malla de acero inoxidable, y la caja incluía 3 tamaños de puntas de silicona, tapas de malla de repuesto y un estuche rígido para transportarlos. Además, tampoco se enviaron a tiempo. Steve Jobs le había dicho al público en septiembre que llegarían a finales de octubre, pero luego pasó octubre y después pasó noviembre, con informes en ese momento que indicaban que los ingenieros de Apple habían recibido la orden de revisar el diseño, obligando a los socios de manufactura de Apple en el extranjero a reacondicionar su maquinaria. Los pedidos finalmente se abrieron a principios de diciembre, aproximadamente 3 meses después del anuncio, con los audífonos más baratos de $29, teniendo un tiempo de espera de 3 a 4 semanas que ponía en riesgo que la mayoría de ellos no llegaran a tiempo para la temporada navideña. Ahora, mientras todo esto sucedía, la parte del negocio de audífonos de Apple que se regalaba gratis alcanzó su punto máximo histórico. El año fiscal 2008 fue el mejor año que tendría el iPod, con más de 52 millones de unidades vendidas y 9.2 mil millones en ingresos. Eso significa que Apple regaló casi 55 millones de pares de audífonos en un solo año, pero aún así no estaban reportando la cantidad de ingresos provenientes de las ventas individuales de audífonos. Esto continuó durante 4 años, hasta que Apple renovó por completo sus audífonos incluidos por primera vez en más de una década. De hecho, la mejora fue tan drástica que recibieron un nuevo nombre. Apple los llamó AirPods y fueron presentados en 2012 junto con el iPhone 5. En lugar de una rejilla de altavoz circular, Apple creó una carcasa de plástico rígida y alargada, formada para adaptarse a la oreja, con una pequeña rejilla de altavoz orientada directamente hacia el canal auditivo. Apple pasó 3 años y escaneó miles de orejas para optimizar el ajuste y la comodidad para la mayor cantidad de personas posible. Cuestan $29 por separado y venían incluidos con el iPhone 5, el iPod Touch de quinta generación y el iPod Nano de séptima generación, aunque las versiones incluidas con los iPods no traían el control remoto ni el micrófono por completo. Los EarPods también fueron los últimos audífonos completamente pasivos que Apple fabricó. No tenían batería, ni chip, ni sensores, ni software. Todo lo que vino después incluía un procesador, el primero de los cuales llegó 4 años después, en 2016, que resultó ser el año más importante en la historia del audio de Apple.
Y eso fue por dos razones. Primero, fue cuando Apple eliminó el conector de audífonos de 3.5 milímetros de los iPhones y segundo, fue cuando presentaron los AirPods. Ahora, Apple todavía incluía los AirPods con el nuevo iPhone 7, pero tenían un conector Lightning en lugar de un conector para audífonos. También venía un adaptador de 3.5 milímetros a Lightning en la caja por si querías usar tus audífonos actuales. Eso significaba que estos AirPods eran los primeros audífonos de Apple con una conexión digital, lo que quiere decir que el convertidor de digital a analógico, que transforma un archivo en sonido, se había movido físicamente del teléfono a los audífonos. Ahora hablemos de lo que todos estamos esperando, los AirPods. Se suponía que iban a salir a finales de octubre, pero no fue así. Salieron a la venta en diciembre de 2016 a un precio de $159. Después de un retraso que Apple nunca explicó realmente, lo que hizo que esta fuera la segunda vez que Apple anunciaba audífonos que no entregaba a tiempo. Lo que hizo posibles a los AirPods no tenía nada que ver con el audio, todo se trataba de su chip de procesamiento. El chip W1, diseñado a medida por Apple, estaba dentro de cada auricular y resolvía el problema más crítico de los audífonos inalámbricos en 2016, emparejarlos con tu dispositivo y evitar que el audio se reprodujera fuera de sincronía. Porque los audífonos no solo tenían que conectarse de forma inalámbrica a tu teléfono, sino también entre sí, algo que la industria del audio tuvo muchas dificultades para resolver sin la ayuda de Apple. Ahora, cuando desempaquetabas los AirPods por primera vez, solo tenías que levantar la tapa del estuche de carga cerca de tu iPhone desbloqueado y aparecía una tarjeta en la pantalla que te permitía emparejarlos con tu teléfono con un solo toque. Luego, Apple utilizó iCloud para emparejar automáticamente tus nuevos AirPods con todos los demás dispositivos asociados a tu cuenta. Cualquiera que hubiera pasado 5 minutos manteniendo presionado un botón en un auricular Bluetooth esperando una luz intermitente, entendió de inmediato lo revolucionario que era eso. También dentro de cada AirPod había un micrófono, dos acelerómetros que reconocían los toques, permitiéndote reproducir o pausar el audio, contestar o finalizar una llamada, e incluso invocar a Siri con un doble toque. También había dos sensores ópticos que sabían cuando te quitabas un AirPod y pausaban automáticamente tu audio. Lograron 5 horas de duración de batería y su estuche de carga proporcionaba 24 horas adicionales. Ahora, toda esta tecnología innovadora venía con un precio revolucionario de $159. Y ten en cuenta que esto venía de una empresa que había pasado 15 años poniendo audífonos en la caja gratis. Apple estaba haciendo una incursión seria en el mercado de audio, y al principio la reacción del público no fue buena. Incontables memes se volvieron virales en internet burlándose del diseño de los AirPods, comparando los audífonos con cabezales de cepillo de dientes y el estuche de carga con hilo dental. Pero los audífonos con cable realmente eran molestos de usar. Quitar ese cable resultó valer la pena para la mayoría de las personas, porque Apple vendió un estimado de 16 millones de AirPods en 2017 y 35 millones en 2018, generando más de $5.000 millones en total. Compáralo con el producto más popular de Apple, el iPhone, que solo generó alrededor de 2.000 millones durante sus primeros 2 años en el mercado. Los AirPods fueron un éxito instantáneo y Apple rápidamente se puso a trabajar en una versión actualizada que llegó en marzo de 2019. El diseño de estos AirPods se mantuvo igual, mientras que el chip H1 reemplazó al anterior chip BB1. Esto aceleró los tiempos de conexión y permitió el uso de Oye Siri sin manos. Apple también introdujo un estuche de carga inalámbrica opcional, que tenía un costo adicional de $30. Luego, en octubre de 2019, Apple presentó los AirPods Pro. Estos costaban $249 y tenían características premium que los AirPods estándar no tenían, como un nuevo diseño intraauricular con tallos más cortos, cancelación activa de ruido y sensores de fuerza que permiten a los usuarios apretar el tallo para controlar el audio en lugar de tocar el auricular. También había un modo de transparencia, que utilizaba los micrófonos externos para transmitir los sonidos del exterior y permitía a los usuarios escuchar rápidamente su entorno sin quitarse los audífonos. Los AirPods Pro también tenían una clasificación de resistencia al agua IPX4, la primera en cualquier audífono de Apple, y convirtieron el estuche de carga inalámbrica en estándar en lugar de una mejora opcional. Luego, en septiembre de 2020, los AirPods Pro recibieron una nueva función que Apple ni siquiera había anunciado. Una actualización de firmware trajo audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza. Esto hizo dos cosas. Hizo que el audio sonara como si viniera de tu dispositivo en lugar de los audífonos en tu cabeza, y agregó separación a la música que facilitó escuchar los detalles. En octubre de 2020, Apple anunció el iPhone 12 y por primera vez desde 2007 no había audífonos en la caja. Ahora, Apple lo presentó como una decisión ambiental, ya que al quitar los AirPods y el adaptador de corriente, redujeron el tamaño del empaque lo suficiente como para que cupieran un 70% más de cajas en un pallet de envío, lo que según Apple podría reducir sus emisiones anuales de carbono en 2 millones de toneladas métricas, lo equivalente a sacar 500.000 de autos de circulación. También dijeron que ayudaría a reducir los desechos electrónicos, ya que ya había más de 700 millones de AirPods en circulación. Apple pensó que la mayoría de las personas ya tenía un par que podía seguir usando, pero lo que no revelaron fue cuánto dinero ahorrarían al dejar fuera los audífonos y el adaptador de corriente. Pero por suerte, Ben Wood, el analista principal de CCS Insight, sí hizo esos cálculos. Wood estimó que Apple estaba ahorrando aproximadamente $25 en cada iPhone enviado sin los accesorios.
lo que significaba que, para los 10 millones de ventas que la línea del iPhone 12 logró en sus primeros 7 meses, Apple ahorró alrededor de 2.500 millones de dólares. Eso significaba que, al crear los AirPods y luego eliminar los audífonos incluidos, Apple había agregado una categoría de producto de varios miles de millones de dólares, mientras ahorraba muchos miles de millones al año en costos del iPhone. Pero este ahorro nunca se le transfirió al cliente. 2 meses después, en diciembre de 2020, Apple presentó sus audífonos más caros hasta la fecha. Se llamaban AirPods Max y costaban $549, $549. En lugar del formato de auriculares pequeños, los AirPods Max eran de tipo circunmaural, completos con copas de aluminio, una diadema de acero inoxidable y una malla en la parte superior para mayor comodidad, y almohadillas de espuma para los oídos que se sujetan magnéticamente para que puedas cambiarlas fácilmente por unas nuevas cuando se desgasten. También fueron los únicos audífonos que Apple ofreció en diferentes colores: gris espacial, plata, azul cielo, verde y rosa. Los AirPods Max tenían 2 chips H11 en cada auricular y 9 micrófonos que se encargaban de la cancelación de ruido, el modo de transparencia y los controles de voz. Para controlar el audio, Apple simplemente tomó prestada la corona digital del Apple Watch. Gírala hacia adelante o hacia atrás para subir o bajar el volumen y presiona la corona para reproducir o pausar el audio, mientras que una pulsación larga activaba a Siri. También había un botón dedicado para el control de ruido. Presiónalo una vez para activar la cancelación de ruido, luego presiónalo de nuevo para activar el modo de transparencia. La mayoría de los críticos tenía 2 problemas con los AirPods Max. El primero era su peso. Con casi 385 gramos eran entre un 50 y 60% más pesados que la competencia. El segundo era la falta de un botón de encendido. En su lugar, los AirPods Max entraban en un modo de bajo consumo 5 minutos después de que los dejabas. La única manera de activar su modo de ultra bajo consumo era colocarlos dentro del estuche inteligente incluido. Pero a la gente no le gustó el estuche inteligente porque parecía un sostén y dejaba toda la diadema expuesta, que era, posiblemente, la parte más frágil. Los AirPods Max no disfrutaron del mismo nivel de éxito que los modelos anteriores, con estimaciones que los sitúan en solo el 1% de las ventas totales de AirPods. Por lo tanto, su desarrollo no fue una prioridad para Apple, que no presentó una segunda generación de AirPods Max durante casi 6 años. Mientras tanto, en el año 2021 se presentó la tercera generación de AirPods a un precio de $179. Apple tomó la forma contorneada de los AirPods Pro y les quitó las puntas, produciendo un auricular de ajuste abierto con un vástago corto, controles por sensor de fuerza y audio espacial. El sensor óptico fue reemplazado por un sensor de detección de piel que podía diferenciar entre tu oído y el interior de un bolsillo. Tenían una certificación IPX4, ofrecían 6 horas de uso por carga, con un total de 30 horas, e incluían un estuche MagSafe. En 2022 llegaron los AirPods Pro de segunda generación, todavía a $249, pero con un chip H2 mejorado, que permitía una cancelación de ruido el doble de eficaz. Una nueva tira sensible al tacto en la patita permitía controlar el volumen deslizando el dedo. Había un nuevo chip U1 para localización precisa y un altavoz en el estuche de carga para que pudieras escucharlo sonar cuando se perdía. Apple también agregó un lazo para correa y añadió un tamaño pequeño adicional de almohadillas. Este también fue el año en que el negocio de AirPods de Apple creció a $14.5 mil millones anuales, un aumento significativo comparado con los 2.000 millones generados apenas 6 años antes. Pero no había señales de desaceleración. En 2023, Apple actualizó los AirPods Pro 2 con un estuche de carga USB-C y una mejor clasificación de resistencia al agua de IP54. El firmware que venía con ellos introdujo el audio adaptativo, que combina la cancelación de ruido y la transparencia automáticamente en lugar de hacerte elegir, junto con la detección de conversación, que baja tu música cuando empiezas a hablar con alguien. Al mismo tiempo, Apple lanzó los AirPods USB-C para el iPhone 15, que cuestan $19. En 2024, Apple dividió los AirPods de entrada en 2 modelos diferentes, con los AirPods 4 a $129, $129, y los AirPods 4 con cancelación activa de ruido a $170, $179. Ambos seguían teniendo el mismo diseño abierto y contaban con el chip H2, que añadía capacidades de audio computacional como la detección de conversación y el aislamiento de voz, para que te escucharas más claro en las llamadas. También había interacciones con Siri, permitiéndote asentir con la cabeza para decir sí o negar con la cabeza para decir no, y así responderle a Siri en lugar de usar tu voz. El estuche de carga se hizo más pequeño y recibió un altavoz. El mismo día, Apple actualizó los AirPods Max con el puerto USB-C y nuevas opciones de color: medianoche, blanco estelar, azul, morado y naranja, pero dejó todo lo demás igual, incluyendo los chips H1 de hace 4 años. El cambio fue tan pequeño que Apple todavía los llamó AirPods Max de primera generación. Apple también anunció funciones de salud auditiva para los AirPods Pro 2 a través de una actualización de firmware. Esto incluyó una prueba de audición de 5 minutos, reducción de sonidos fuertes y una función de audífono autorizada por la FDA. Eso significó que un auricular de consumo de $249 que la gente ya tenía se convirtió de la noche a la mañana en un dispositivo médico regulado. Durante el año 2024, toda la línea de AirPods generó un estimado de $20 mil millones, lo que la hace más grande que la mayoría de las empresas Fortune 500, incluyendo a Spotify, Nintendo y eBay.
En el año 2025, Apple anunció los AirPods Pro 3 al mismo precio de $249. Tenía un nuevo diseño basado en más de 10.000 escaneos de orejas y 100.000 horas de pruebas. Apple reconstruyó la arquitectura interna para hacer cada auricular más pequeño, recentró la geometría externa de la punta del auricular para mayor estabilidad y cambió a puntas de auricular con espuma que venían en 5 tamaños, agregando una opción extra pequeña para el rango de ajuste más amplio que Apple haya ofrecido. La duración de la batería alcanzó 8 horas con la cancelación de ruido activada. La clasificación de resistencia al agua subió a IP57, lo que le dio a los AirPods resistencia a la inmersión por primera vez, en lugar de estar limitados solo a la resistencia a salpicaduras. Se añadió un sensor óptico de frecuencia cardíaca, lo que significaba que ya no necesitabas un Apple Watch para tus entrenamientos. También se añadió la traducción en vivo, que podía traducir el discurso de alguien en tiempo real, mientras que la función de audífono incorporó el refuerzo automático de conversaciones. Ahora, en 2026, Apple finalmente presentó los AirPods Max 2. Una actualización que los usuarios habían estado esperando durante años. Seguían costando $549, pero finalmente incorporaron el chip H2, que ofrecía una cancelación de ruido un 50% mejor, junto con un nuevo algoritmo de procesamiento digital de señal que hacía que el modo de transparencia sonara aún más natural, mientras que un nuevo amplificador de alto rango dinámico mejoró aún más la calidad de audio. Los AirPods Max también recibieron las funciones recientes de los AirPods Pro, como audio adaptativo, detección de conversación, aislamiento de voz y traducción en tiempo real. Además, capacidades únicas como un control remoto de cámara que activa el obturador desde la corona digital y micrófonos mejorados que permiten lo que Apple llama grabación de audio con calidad de estudio. Salieron en los mismos 5 colores de antes: medianoche, blanco estelar, azul, morado y naranja. Y hasta ahí hemos llegado en la historia de los AirPods. Mirando hacia el futuro, los rumores sugieren que los próximos modelos podrían tener cámaras para que puedas preguntarle a Siri sobre lo que estás viendo. También podrían permitir controles por gestos en el aire, similares a los del Vision Pro. Muy bien amigos, soy Greg de Apple Explained. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video.